Bien, bueno, todavía estamos en el tema 5 sobre las culturas prehispánicas, y para ser exactos el tema 5.3, que su libro dice la literatura antes de la conquista. Yo lo abrevié diciendo la literatura prehispánica, hispánico antes de los españoles, ¿sí? Obviamente aquí en América. Bien, primero, bueno, la clase pasada, hablamos sobre la cómo era la cultura mesoamericana a grandes rasgos, ¿sí? Recordemos y les recuerdo esos tres puntos. Primero que nada, era una sociedad de agricultores, ¿sí? Y su principal cultivo era el maíz, ¿sí? Segundo, era una sociedad religiosa, profundamente religiosa, pues de hecho el mismo maíz era un dios, por decirlo así, la carne del hombre, la carne de los dioses. Tercero, esta religión era una religión dualista. A pesar de que tenían muchos dioses, todos ellos simbolizaban siempre dos grandes rasgos, dos grandes fuerzas del universo, el bien y el mal, lo oscuro, lo claro, la mujer, el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y le recuerdo, estas fuerzas no estaban en lucha, sino que una no podía estar sin la otra, es decir, no hay mujer sin hombre, no hay luz sin oscuridad, ¿sí? Es una religión dualista. Y tercera, su, este, su, su organización política era una teocracia monárquica, es decir, la monarquía era, había un rey, esto estaba dividido en diferentes estamentos, ¿sí? Diferentes, digamos, clases sociales que no se podían mover entre ellas, y el rey era ser el supremo sacerdote, ¿sí? Y vuelvo a repetir, primero, era una ciudad de agricultores, segunda, era una ciudad muy religiosa, su religión era dualista y su religión política era una monarquía teocrática. Bien. Ahora lo que sí vamos a hablar, ahora sí de lo que a mí me interesa específicamente es la literatura prehispánica. ¿Por qué vimos lo anterior? Bueno, porque no se puede entender a la literatura si no entendemos a la sociedad. Sí, digo, podemos leerla, pero no es lo mismo. Bien. Bien, vamos a hablar de la literatura prehispánica, la literatura que estaba antes de los españoles. Bueno, primero, para entender a la literatura prehispánica, como ya veremos después a la literatura griega e incluso a la medieval, tenemos que entender una cosa importante. Ellos no tenían, es decir, esas culturas, las culturas prehispánicas, no tenían una idea de arte como la de nosotros, ¿sí? Ellos sí hacían poemas, sí hacían pinturas, sí hacían esculturas, pero para ellos eso no era lo que nosotros llamamos arte, entre comillas. Nosotros lo llamamos así, pero para ellos no era, para ellos era religión, ¿sí? Lo que estaban haciendo era religión, era parte de la religión. Un poco como lo que sería en el medievo en Europa, bueno, cuando ellos ponían una imagen de Jesucristo, es que esa imagen representaba a Jesucristo, no, era una cosa bonita, era parte de la religión, ¿sale? Por eso es que ellos no tenían una idea de arte. Podía ser religión, podía ser a veces pues alguna cosa política, pero no era arte para ellos. Nosotros lo vemos como arte, ¿sí? Nosotros vemos esos textos que vamos a hablar como literatura. Ellos lo veían como algo religioso. Su cultura otra vez era religiosa, todo estaba teñido de religión. Bueno, y para entender específicamente los grandes libros de la literatura prehispánica, hay que tener un concepto importante, que es el concepto de mito. Lo vamos a seguir hablando del mito todo mucho tiempo. Digo, a partir de aquí. Bueno, ¿qué es el mito, según ustedes? Me imagino, bueno, algunos de ustedes ya tuvieron clase con otros maestros antes que yo, otros, bueno, tienen ideas de la secundaria. Bien, se va a tener la idea de mito, es una explicación fabulosa, una explicación fantástica sobre el mundo, ¿sí? Usamos mucho la palabra mito como sinónimo de mentira. Bien, eso no es un mito, ¿sí?
No es ni fabuloso, ni fantástico, ni es ficticio, ni nada de eso, ni inventado. Para las sociedades de este tipo, las sociedades, bueno, ¿cómo decirlo? Las sociedades teocráticas, vamos a llamarles, las sociedades anteriores al Renacimiento, con el Renacimiento nace el arte. El mito es una narración, algo que cuenta una historia, una narración que cuenta el origen del universo. Es una narración que cuenta el origen del universo. Y le da sentido, ¿sí? Sin el mito, el universo no tendría sentido. ¿Cómo es esto? Bueno, lo primero que pensamos, lo primero que hace un niño es, bueno, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué estamos allá? ¿Por qué estoy yo aquí? Es lo primero que queremos saber. ¿Por qué las cosas son así? ¿Sí? Y que lo que nos dicen, pues nos dicen por qué. ¿Sí? Si no tuviéramos esa historia, bueno, sería un gran problema. Si no tuviéramos esa explicación, tendríamos muchos problemas psicológicos, ontológicos del ser. Yo no sabría qué hago aquí. ¿Sí? Entonces, el mito es una narración, es algo que nos cuenta, bueno, de dónde viene el mundo y por lo tanto nos da sentido. ¿Sí? Un ejemplo, bueno, para los que sean cristianos, debe de haber varios por ahí, un ejemplo de un mito es la Biblia. Y atención, no estoy diciendo que la Biblia sea una mentira, estoy diciendo que es una narración que cuenta el origen del universo y le da sentido, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo. Los que sean cristianos, pues que la Biblia es algo que nos cuenta el origen del universo. Bueno, ¿de dónde vino? Bueno, Dios lo creó en tal. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Bueno, por tal y tal. Bueno, ¿y cómo nos vamos a salvar? Bueno, con Jesucristo, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que creen. Sea verdad o sea mentira, a mí no me importa. Si yo no estoy haciendo filosofía, yo estoy hablando de literatura. Literariamente es un mito, una narración que cuenta el origen del universo. Y eso es lo que es un mito literario y filosóficamente. Ya si es verdad o no, ya ahí sería ya meternos otras cosas. Bien. Ahora, esas personas, las personas que por ejemplo creen en la Biblia, para ellos decirle que lo que están leyendo es una cosa fabulosa, fantástica, ficticia, etcétera, es una mentira, bueno, oye, te lincharían, eso no es cierto, para ellos eso es la verdad. Bueno, para esos pueblos sus mitos decían la verdad, no era de que fuera algo bonito, es de que ellos lo veían así, para ellos eso es la verdad. Y nosotros, fíjense, pues si no, pues ahorita ya no tenemos mitos. Claro que no es cierto, sí tenemos mitos. El hombre no puede vivir sin mitos, porque necesitamos saber de dónde viene el mundo. ¿Sí? Sí, ¿cuál es el mito? Yo no recuerdo ninguno. Bueno, tal vez no se les haya ocurrido. ¿Alguien tiene una idea ahí? Bueno, el mito del mundo moderno, para nosotros, es la ciencia. Como que la ciencia es una narración, bueno, pues no es una narración, es una serie de datos, bueno, pero lo decimos de forma de narración. Hubo una vez una cosa que se llamó el Big Bang, tal y tal, eso creó las galaxias, tal y tal, se reunió la materia, se formaron planetas, se formaron estrellas y se pusieron a orbitar y bueno, etcétera. Es una narración, es algo que nos cuenta el origen del universo y por lo tanto nos da sentido a nuestra vida, ¿sí? Pues, ¿cuál sentido nos da? Pues el sentido de que existe un orden y ese orden lo podemos comprender científicamente. Sea verdad o sea mentira, no me importa. ¿Sí? Digo, yo como soy una persona como ustedes, bueno, en general creo en eso. Pero sea verdad o sea mentira, literariamente no nos importa. ¿Sale? Es un mito. Bueno, además de que hay muchos otros mitos modernos. Bien. Ahora, la mayor parte de los escritos, si no es que todos, que tenemos, no es cierto, no todos, la mayoría de los textos que tenemos del mundo prehispánico son mitos. Ahora, ¿cómo nos llegaron?
Bueno, muy fragmentariamente, y voy a explicar por qué. Bueno, que fragmentariamente tenemos muy pocos pedacitos, no sabemos todo. ¿Por qué? Pues porque cuando llegaron los españoles en general destruyeron los códices. Muchas de esas culturas ya no existían o existían muy, 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 pues en decadencia. Los mayas, por ejemplo, los españoles no los destruyeron. Ya estaban en mucha decadencia, muchas de sus ciudades de los mayas ya estaban abandonadas cuando llegaron los españoles. Este, pero bueno, de los aztecas sí habían sus códices, los quemaron. Larga historia, ¿por qué? Bueno, básicamente porque pensaban, pues esas cosas deben ser del diablo. Los soldados los quemaron, eran muy, muy creyentes, igual que los otros, eran muy religiosos también, y dijeron, no, pues esta cosa es del diablo, vamos a acabarlo. Bien, quemaron muchos códices, y nos queda muy poquito. Ahora, ¿de dónde llegó? Que quedó ahí algunas cositas sobrevivientes ahí de las llamas. No, no, no sucedió eso. Lo guardaron los indígenas y lo tenían miles de años. No, no sucedió eso. ¿Qué sucedió? Lo que sucede es que décadas después, o sea, unos 10 años, 20 años después de la conquista española, llegaron los frailes, sí, los religiosos, y ellos se pusieron a investigar, dijeron, ¿y esas personas en qué creían? ¿Nos puede ayudar para enseñarles la doctrina cristiana? ¿O no nos puede ayudar? ¿O qué agarramos? ¿Qué nos sirve? Bueno, se pusieron a investigar, otros también porque eran muy curiosos, como todos, y ¿qué creían esas personas? Bueno, se pusieron a investigar, le preguntaron a la gente, fueron a buscar en muchos lugares y hicieron compilaciones, recopilaciones de textos. Bueno, ellos mismos lo escribieron, ¿sí? Manuscritos. Bien, hay muchos de ese tipo. Luego, en algunos casos, los antropólogos lo han corroborado a través de, bueno, de las estelas, lo que quedó, ahí sí lo que quedó en piedra, porque no puedes quemar la piedra, lo poquito que quedó ahí sí, para que vean cositas que quedan por ahí, y bueno, oye, sí, sí tiene razón lo que decían los frailes. No todo, pero bueno, en general es correcto. Bien, lo que más tenemos de la literatura prehispánica es de la civilización maya. ¿Sí? Porque ellos, como ya habían abandonado sus ciudades, bueno, pues no llegaron los españoles y lo quemaron. ¿Sí? Pero bueno, y se pusieron muy bien a investigarlos, y además llegaron después los españoles, cuando llegaron los frailes, pues se pusieron a platicar con ellos, y los indios no tenían miedo de decir, en general, no estaban cristianizados. Bien. ¿Qué tenemos los mayas? Bien, tenemos el más famoso, seguramente lo han escuchado, el Popol Vuh. Vean cómo se escribe. Popol Vuh. Bien, el Popol Vuh, como ya dije, es una serie de... es una compilación de varios mitos de los mayas. Otro es el Chilam Balam. Qué nombre tan raro, ¿no? A mí siempre me llamó la atención. Chilam Balam. ¿Sí? Es otra compilación. Bien, esas son las dos grandes compilaciones. De los mismos, bueno, vamos a seguir hablando de compilaciones de mitos. Ese es de los mayas. El Popol Vuh y el Chilam Balam. Esos sí son, bueno, sí son mitos casi completos. Tenemos de cómo surgió, cómo se comportaban, tal. Hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Popol Vuh, el ser humano fue hecho del maíz. ¿Sí? Fue hecho del maíz, y ¿para qué fue hecho? Pues para adorar a los dioses. No, además no quiero borrar aquí abajo porque está el doctor Coraje, al cual creo que ya dije la clase pasada, que se peleó con unos perros, bueno, más bien lo mordieron, a mí también, y está por allá. Así que no nos puede iluminar con su sabiduría. Tienen que formar conmigo. Bien, ¿qué tenemos de la civilización olmeca? No tenemos nada porque ellos ya habían desaparecido. De los mixtecos y zapotecos en general no tenemos mucho, debería de haber por ahí algunas cosas, pero que yo sepa no hay ningún libro completo. De la civilización náhuatl o azteca tenemos algunas cosas. Sabemos poco de sus mitos de creación como tal, ¿sí? No tenemos algo parecido al Chilam Balam ni al Popol Vuh. Lo que tenemos
es un libro que hizo Fray Bernardino de Sahagún, un religioso, que se llama Historia General. Voy a ponerlo como Historia General, aquí. Aunque bueno, voy a caer general de las cosas, un título larguísimo, de la Nueva España. Tiene título más largo que un día en cuarentena, aburrido. Bien, la historia general de las cosas de la Nueva España. El título no es aburrido, es aburrido estar en la casa, en cuarentena. Historia general de las cosas de la Nueva España. Bien, tiene un montón de cosas, que viene ahí, pues viene un montón de información. Viene información de lo que comía la gente aquí, de cómo se viste, de etcétera, 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 etcétera. Bueno, y entre esos también vienen algunos mitos y algunas leyendas de los pueblos nahuas, ¿sí? Bien. No tenemos mucho más, tenemos algunos datos por aquí, por allá también de religiosos, pero un libro completo, completo, y no tenemos algo parecido al Popol Vuh. También tenemos en el mundo náhuatl, no son mitos, y ahorita les digo qué es lo que tiene, unos libros, más bien unos fragmentos, dentro de varios otros libros, que se llaman los Huehue Tlatoli. Huehue significa viejo. De hecho, en algunos lugares a los abuelos dicen huehues. Bien, ¿qué ven los Huehuetlatoli? Básicamente son consejos de los abuelos, consejos de los padres, de las madres, de los abuelos y las abuelas a sus nietos, ¿sí? Son, bueno, una serie de textos donde pues, dicen, bueno, niño, tienes que portarte así y tal y tal. Ya lo leeremos en clase, ¿sí? Son consejos, son cosas que la gente, los abuelos le decían a los, a los niños, ¿sí? Entonces todo está teñido de religiosidad. Tienes que comportarte así y así y así y así. ¿Sale? Bueno. Ahora, fuera de todos este tipo de textos medio religiosos, hay otro texto interesante. Vamos a hablar de otro tipo de textos. Estos textos no son directamente religiosos. Bueno. Hay un libro de los mayas, yo te voy a poner aquí maya, es que este ya no es completamente religioso. Un libro maya que se llama el Rabinalachi. Es un texto interesante porque resulta que es una obra de teatro. Esta obra de teatro, y eso es lo más interesante, esta no la recogieron directamente los misioneros. Este texto y esta obra de teatro se sigue representando. Es decir, todavía los mayas, esto en Guatemala, lo siguen haciendo. Sabemos cómo era la representación desde el tiempo de la colonia, y lo siguen haciendo. Es un teatro medio raro, un teatro semi-religioso, pero no totalmente. Más bien cuenta sobre una guerra. ¿Sí? Es interesante porque el teatro, porque en general no hay muchos pueblos que hagan teatro. Hacen representaciones religiosas, pero teatro como tal, no hay muchos. Y entre ellos están los mayas. Y los mayas sí tenían teatro. Creo que cuando hicieron su trabajo anterior, y también en los videos les había comentado que nuestro teatro viene de los griegos, y vuelvo a repetir, griegos, porque ustedes pusieron por ahí un montón de veces sus respuestas, viene de Occidente, sí, pero Occidente viene de los griegos, ¿sí? Ahora, el teatro maya no viene de los griegos, obviamente es un teatro que viene de quién sabe de dónde. Los mayas hicieron su propio teatro, y un texto de ellos es el Rabinalachi. Bien, se sigue representando, todavía los mayas de Guatemala lo siguen representando. Y finalmente, otra es en el mundo náhuatl, tenemos otro tipo de textos interesantes. Los poemas, ¿sí? Bien, tenemos muchos ejemplos de los poemas náhuatl, de su náhuatl.
náhuatl, náhuatl yo creo que se dice en plural. Este, el más famoso, bueno, no, todo esto nos lleva por fragmentos. No hay un libro completo que nos haya quedado de eso. Lo que sí es que varios investigadores recopilaron los textos que nos fueron quedando en fragmentos. Está el padre Garibay, autor de un libro sobre la poesía náhuatl, poesía y filosofía, creo que se llama. Está Miguel León Portilla, gran investigador que acaba de morir, no hace mucho, no murió de COVID. Miguel León Portilla. Son los más importantes. El padre Garibay, no confundir con Ángel María Garibay. Bueno, es Ángel María Garibay, ¿sí? Y Miguel León Portilla. Ellos combinaron muchos textos. El más importante de los libros de Miguel León Portilla, y yo creo que fácilmente de conseguir y fácil de leer, es uno que se llama, porque hizo varias ediciones, uno que se llama, es otra cosa, 15 poetas del mundo náhuatl. Este original se llamaba 10 poetas, pero luego añadió otros 5 y ahora se llama 15 poetas del mundo náhuatl. ¿Sí? Garibay hizo, bueno ya, 15 poetas del mundo náhuatl. Y el más famoso de estos poetas, de los poetas en lengua náhuatl, pues es el cuate que sale en los billetes de 100 pesos. Si nunca han visto uno en su vida, sin un billete de 100 pesos, ustedes manejan puro de a 500, pues les cuento que se llama Nezahualcóyotl. Sí, igual que esa ciudad por ahí. Ya leeremos algunos de sus textos. Otro poeta del mundo náhuatl es el hijo de este cuate. A mí no me gusta mucho. Se parece un poco, pero no es tan bueno. Se llama Nezahualpilli. No nos quedan muy pocos textos de este cuate. Hay una poeta mujer, y eso es bastante raro. Casi no tenemos datos de las poetas mujeres, que a mí me gusta mucho. Ya leeremos algunos textos y van a ver qué tanto se entreteje con la religiosidad, que se llama Macuilxóchitl. Y bien, hay más. Uno que es fácil de recordar es uno que se llama Cacamatzi, ¿sí? Que debe recordar a cacahuate o no sé a qué porquería se les recuerde. Tampoco porque es un nombre chistoso. Cacamatzi. ¿Sí? Bien. Yo creo que eso es lo más básico de la literatura de lenguas indígenas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a recapitular. Los pueblos indígenas no tenían una literatura ni un arte como el de nosotros. Y para ellos todo era religión, no entendían el arte como belleza nada más. ¿Sí? Otra vez, ¿qué sucedió? Tenemos muy pocos datos de su literatura, bueno, porque desapareció con la conquista. Pero los padres, los misioneros fueron recopilando algunos de estos datos. ¿Sí? Seguimos recordando. Los grandes textos, la mayoría de los textos que tenemos son mitos. El mito es una narración que nos cuenta cómo surgió el mundo. Las grandes recopilaciones de mitos mayas son el Popol Vuh y ya se me olvidó, vean, el Chilam Balam. ¿Sí? Sigamos. No tenemos algo parecido en el mundo náhuatl. Los datos que tenemos sobre todo vienen de la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún. Bien. Textos que no sean directos. Y también tenemos los Huehuetlatoli, consejos de los padres a sus hijos. Y finalmente, en literatura que no es directamente religiosa, tenemos en el mundo maya al teatro del Rabinal Achí, ¿sí? Que sigue siendo representado, y por otro lado tenemos a la poesía náhuatl, ¿sí? Recopilada por ejemplo por el señor Miguel León Portilla y por el padre Garibay. Y poetas del mundo náhuatl: Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, Macuilxóchitl, también llamada Macuilxochitzin, y Cacamatzi. ¿Sale? Con eso creo que es suficiente. No tienen que aprenderlo de memoria, ¿sí? Pero sí tener toda esta idea.
hagan su repaso, está en la descripción del video. Y bien, también no se olviden de realizar no se olviden de contestar sus preguntas en el libro. Y creo que es todo. Nos despedimos y hasta la próxima. ¿Sale? La próxima terminamos con el tema de literatura indígena. Tan, 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 tan.